Seguimos en el ciclo de entrevistas MDZ. Hoy tenemos en la redacción de Capital Federal al diputado bonaerense de La Libertad Avanza por la sexta sección electoral, Oscar Lieberman. Oscar Lieberman llega a la legislatura bonaerense, es nuevito, este año, tras haber sido el único candidato puro de La Libertad Avanza que ganó en su sección en la elección del 7 de septiembre. Oscar, bienvenido a MDZ. Muchas gracias, ¿qué tal? Bueno, contanos qué es eso de ser el único ganador de La Libertad Avanza puro en las elecciones del 7 de septiembre. Porque también ganó Montenegro en la quinta, pero Montenegro viene del PRO. Sí, vos sabés que una de las primeras cosas en las que yo empecé a trabajar cuando me metí en política, que venía trabajando de antes, es en este sueño que tenemos los del sudeste bonaerense de hacer una nueva provincia, ¿no? Y la verdad que la visión, por lo menos que teníamos nosotros con todo el equipo trabajando en Bahía Blanca y en la sexta, es eso, es que hay como por lo menos dos provincias. Vos tenés una provincia que tiene una realidad, que es la provincia del conurbano, la provincia del norte, y tenés una provincia del sudoeste y del litoral marítimo que es diferente. Y yo me presenté como candidato a intendente en el 2023. ¿Y quedaste ahí nomás? Sí, muy cerquita, pero aparte lo decidí una semana antes. Fue algo muy rápido. Y con el equipo seguimos trabajando. Nuestros concejales ingresaron al Consejo Deliberante, teníamos la presidencia del Consejo Deliberante. Entonces, nuestro trabajo fue cotidiano, en Bahía Blanca y en la Sexta. Entonces, durante la campaña para nosotros fue casi como seguir haciendo lo mismo, sí, con una frecuencia mayor. Bueno, ¿qué te llevó a meterte en la política? Porque podemos decir que todavía sos un outsider de la política, ¿no? Porque vos sos economista, tenés una consultora, sos empresario gastronómico, sos chef, cocinero, porque sí, si no te vas a enojar, sos deportista, ¿qué más? Sos marinero, sos escritor. Bueno, hay que probar ¿Por qué te metiste en la política? No me cierra el porqué. Hay que probar por varios caminos, para que cada tanto metes un gol. ¿Viste? Eso es como estar en varios equipos. No, me metí en política porque la verdad que me cansé de sentir esta cosa de que el poder me llevaba puesto, encarnado en el Estado. Siempre fui de ideas muy libertarias, te diría más cercanas al anarquismo que otra cosa. Trabajé mucho con políticos desde la consultoría económica. ¿Sos anarcocapitalista? No, ¿por eso vos sabés que me da mucha risa? Anarcocapitalista no, pero anarcoliberal me decía un compañero que era de la UCD en la universidad, cuando éramos estudiantes, se enojaba conmigo y él me rechazaba de lo que era el liberalismo porque decía que yo tenía esa componente extrema. Pero la verdad es que asesoré un montón de gobiernos, de políticos, trabajé siempre y siempre me negué a aceptar cualquier ofrecimiento de cargos que venían, porque cuando estás ahí en el vínculo siempre aparecen. Llegó una edad en la que sentí que me llevaban puesto. Fueron dos sensaciones. La primera, que te llevaban puesto, esta cosa de que vos hacías tu trabajo, te daba un resultado, después pasaba el Estado y el resultado quedaba al revés. Digo, yo no tengo problema en hacerme cargo de mis errores, pero ¿por qué tengo que pagar los errores de los demás? Y la segunda situación era que llegué a una edad donde ya me había puesto grande y el comentario que te decían antes, si vos lo dejabas pasar, empezó a hacer huella adentro, esto de que, bueno, lo tuyo es fácil, criticás, pero si no te involucrás, desde afuera es fácil. Y bueno, se dio la situación, empecé a colaborar con espacios liberales unos meses antes de la elección, no mucho antes, y ahí empezaron a aparecer ofrecimientos para la Intendencia de Bahía Blanca. En esos ofrecimientos mi respuesta siempre era la misma: si vamos todos juntos, sí, y por afuera. Yo no quería entrar en alguna rama liberal que fuera sobre los partidos grandes y tampoco me parecía inteligente ir todos separados. Y esto catalizó muy rápido, como si fuera un embudo en la última semana, porque fueron arreglando todos. Me acuerdo que Spert se fue al PRO, López Murphy también, y el único que quedó afuera fue Javier Milei, y 9 días antes me llama Darío Epstein, me invita a Buenos Aires a comer, ya me imaginé por dónde venía, y ahí en el transcurso de esa semana sucedió, y aparte con el primer aprendizaje en política, cuando no decís que no, es sí. Yo dije, bueno, me tomo 2 días para pensarlo, sobre 7. Yo carezco de ansiedad, no tengo problema, puedo esperar hasta el último momento. Y en esos 2 días empecé a recibir mensajes como que ya había aceptado, entonces... Y ya eras el candidato. Sí, me di cuenta que ya si decía que no había espacio. Vos a Javier Milei lo conociste en el ámbito académico, en la facultad. ¿Qué diferencia hay entre el Javier Milei académico
y el Javier Milei político. Yo coincidí con él en un curso de mercado de capitales para las tecnicaturas, era como un posgrado para la gente que ya trabajaba, algo que habían organizado en la Universidad de Salvador, muy novedoso. Nos cruzamos un par de veces, pero no teníamos trato directo. Pero a mí siempre me hacían bromas, supongo que a él le harían las mismas, sobre que hay otro como vos que viene con cosas distintas. Era muy potente la cátedra, lo escuchaba yo ahí. Después no tuve más contacto con él. Y volví a tener contacto de mandarnos así fotos con saludos cuando él entró en el programa este de televisión. Intratables, que todos iban y gritaban. Yo estaba copadísimo viéndolo. Y ahí había un amigo mío de Bahía Blanca, Juan Pablo Bailac, y estaba también de panelista. Entonces se sacaba fotos con Javier, me mandaba saludos, yo le mandaba. Y después nos volvimos a encontrar bien el día que viene a Bahía Blanca a hacer el lanzamiento, que también fue un hallazgo. Él dijo que se dio cuenta que iba a ser presidente cuando vino a Bahía porque venía haciendo una gira por distintos lugares de la provincia, convocaban el día anterior, iba mucha gente, él bajaba y caminaba por algún lugar con la gente. Nosotros convocamos el sábado a la tarde para el domingo y no sé, hay estimaciones de entre 12.000 y 20.000 personas. Cualquier número que diga a los que no les gusta, se van a enojar, los que les gusta te van a decir que es chico. Lo que sí te digo que había 5 kilómetros de una ruta, desde los bordes de la ruta hasta las lomas que estaban arriba, pero atestado de gente. Y ahí tuvimos que inventar, improvisando en el momento, esto de subirlo a la camioneta porque no podías caminar. Y aparte después nos siguieron un montón de jóvenes corriendo, otros 8 kilómetros hasta un shopping al lado de la camioneta. ¿Y hoy en día tu relación con Javier Milei cómo es? A ver, él es presidente de la Nación, vos no lo puedes estar molestando con cosas muy cotidianas. Nos escribimos, yo le mando cosas, la mayoría de las veces tienen que ver con cuestiones económicas, viste que nosotros tenemos ese lado nerd por ahí no sé, son cosas que muy insólitas. La vez pasada yo venía en la ruta y le estaba dando una nota un sábado a la tarde en un programa de deporte, una nota buenísima. Y me entusiasmé con algo que dijo, entonces paré a descargar combustible, le escribí y nos pusimos a charlar sobre eso. O estamos trabajando con un compañero de trabajo, Fernando Tomés, desde hace años, en un paper que lo vamos actualizando sobre cómo viene el ciclo en la Argentina y el impacto de las medidas políticas, y yo le voy actualizando las versiones que vamos sacando, ¿no? Sí, vos recién me acabaste de decir, impacto de las medidas políticas, medidas económicas, ¿no? ¿Y por qué ese impacto que estamos viendo que están teniendo las mineras, las compañías energéticas con vaca muerta, que ya están, que no están, sino en realidad sobrepasaron lo que es el agro, todavía no impactan la población? Bueno, sí impactan, pero lo que pasa es que cuando uno viene de una situación muy mala, ese es un error que tenemos los economistas a veces cuando comunicamos la macro. Por eso instala esta cosa de que la macro es una cosa, la micro es otra, cuando en realidad la macro es la suma de todas las micros. Sí. Lo que sucede cuando vos venís de un lugar muy abajo y arrancás, es que no arranca todo parejo. Uno se imagina que esto es como un colectivo que arranca y vamos todos ahí. Y en realidad es una caravana de muchos vehículos. Algunos arrancan antes, otros después, unos van más rápido, otros van más lento. Y esto tiene que ver con la matriz institucional, cómo las reglas tributarias, las reglas de funcionamiento de una economía, las regulaciones, hacen que se relacionen en realidad todos los sectores de la economía y el sector externo. La Argentina deudaba reformas de profundidad de décadas que las hemos debatido 1000 veces. Reforma tributaria, laboral, previsional, nunca se hicieron. Si vos mirás el ciclo, lo que nosotros vemos en ese paper muy claro es que si lo tomás, por ejemplo, en la inflación o en el tipo de cambio, lo que vos ves es que venías en una explosión, esto era un exponencial que explotaba, aparecen las medidas racionales y la convergencia y la estabilización es muy rápida. Hay una caída muy rápida a niveles más bajos. Y ahí empieza a oscilar chiquito. No es lo mismo tener inflaciones del 40% mensual que pasar del 2,5 al 2,9. Son dos debates distintos. Pero no bajas a cero y pico. Y esa oscilación tiene que ver con que después están las reformas de profundidad. Hubo unas oscilaciones, salió la reforma laboral, mejoró. Bueno, salieron un montón de regulaciones, mejoró. Falta todavía una buena reforma tributaria, falta equilibrio fiscal en las provincias y los municipios. Y eso también te complica porque... Bueno, justo iba a ir a eso, ¿no? Está bien, todo lo que me estás contando, que es parte de lo que es la técnica, ¿no? Del trabajo diario que tenés vos como economista. Pero en sí, todo eso,
¿cuánto derramaría en el bolsillo de la gente para que cambie un poco el humor social? No, a ver, va derramando, lo que pasa que no en toda la gente al mismo tiempo. Sí, de la misma forma. Y hay cosas que te van a ser distinto. Sí, y aparte también depende de la zona. Vos vas a lugares, qué sé yo, donde todo es una explosión de inversiones y porque aparte el sector está muy beneficiado con la situación actual. Yo, en Neuquén, por ejemplo, vas a ver una realidad distinta que en Bahía Blanca, vas a ver una realidad distinta que en Mendoza. De cualquier manera también impacta, por eso digo que es un conjunto de estructuras que tiene que ver con lo que podés hacer desde el Poder Ejecutivo Nacional, con lo que podés hacer desde el Congreso y lo que podés hacer de provincias y municipios. Vos pensás que los empresarios PYME, que vienen desde antes, ¿no?, registrando pérdidas, y en sus provincias tienen ingresos brutos altos y pagan impuestos por la pérdida. Si vos perdés plata y pagás, y encima esos municipios después toman esa misma base para cobrarle la tasa que uno nunca sabe en contraprestación de qué es, seguridad e higiene. Yo sigo queriendo conocer al señor seguridad e higiene, a ver qué es lo que hace. Pero bueno, entonces, la Argentina tiene que salir toda junta. Y eso Javier fue muy claro, así como dijo qué es lo que iba a hacer. La gente lo votó y lo está haciendo. Es claro que esto no puede ser una Argentina escindida. Nosotros siempre tuvimos esas escisiones, ¿no?, entre la Argentina que le iba bien, que exportaba, y la Argentina que le iba mal adentro, o al revés. En algún momento tenés que, por lo menos las cuestiones de Estado, las cuestiones que tienen que ver con el funcionamiento, tenés que tener alineados los incentivos de la nación, de la provincia y de los municipios. Si no, el que se te bandea, no se complica él. Entonces se complica a la gente. A ver, la provincia de Buenos Aires está mal económicamente, nos complicamos todos los bonaerenses. No se complica solamente el gobierno de turno. Bueno, vos cada 3, 4 palabras nombrás siempre a tu ciudad, Bahía Blanca. Ahí me quiero meter un poquito en Bahía Blanca y de cómo fue afectada Bahía Blanca porque Axel Kicillof no adhiere al RIGI y después termina sacando un RIGI totalmente distinto. Bueno, ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo está Bahía Blanca después de haberse perdido la inversión más importante de la Argentina en los últimos tiempos, que finalmente se termina cayendo, ¿no? Ahí se conjugan muchos factores. Primero el factor de RIGI, por supuesto que es importante porque si para acelerar los plazos, vos te das cuenta que el RIGI no es que era la medida de profundidad de largo plazo. La medida de profundidad de largo plazo es que vos tengas tributos bajos y que seas competitivo. Pero la inteligencia, ¿dónde está? Para llegar más rápido, empecemos a dar algún sistema de facilidades para que aquellas inversiones que están viendo anticipadamente, la Argentina va hacia un buen lugar, las podamos acompañar. No subirse a eso es una tontería, porque a cualquiera le beneficia una inversión, seas del gobierno que sea. Por supuesto que nos pegó. Pero además se solapan sobre eso debates mal manejados internos. Uno tiene que hacer cargo de lo propio también, porque por ejemplo, Bahía Blanca tenía algunas desventajas respecto a otros lugares y algunas ventajas. Y las desventajas eran problemáticas. Y nosotros en todo ese tiempo no hicimos tanto fue una gran puesta en escena política. Sí. Todos apoyamos políticamente. A mí me costó mucho políticamente pararme al lado del intendente a pelear por una inversión, porque viste, después empiezan las lecturas de qué partido estás, cómo puede ser, y vos estás peleando por una inversión en tu región. Pero la verdad es que la provincia de Buenos Aires tiene eso, tiene una forma de manejarse en la provincia ya histórica, y que ha hecho mella también en las formas, son como gestuales de los municipios, y especialmente en la etapa inicial del gobierno de Javier Milei se han dado de patadas, porque no tienen nada que ver, van por un camino completamente distinto. Nosotros hemos tratado con nuestros concejales desde el Consejo Gerente impulsar RIGI locales, RIMI, pero viste, los tributos principales provinciales. Chocan con la barrera. Claro. Bueno, ¿esa va a ser tu campaña para el 2027 si sos candidato a intendente? A ver, sí, porque en realidad yo hago anticampaña, porque creo que me fue bien en la legislativa. Porque en realidad hice lo mismo que venía haciendo antes. No hay mucho para inventar. Vos recorres, estás con la gente, estás con los sectores. Fundamentalmente escuchás qué es lo que les pasa, cuáles son sus problemas. Levantás agenda, preparás instrumentos, se los llevás para discutirlo con ellos y después haces las propuestas. A mí no me gusta esta cosa de la visión iluminada, ¿viste? De que el político es una persona que nació para eso, que tiene que trabajar siempre de eso, que sabe de todo. Y viene a
a derramar las soluciones. Me parece que vos lo que tenés que hacer es gestionar soluciones en función de los problemas que detectás y te lo va a contar la población, no lo sabés vos. Bueno, y esas soluciones las estás tratando de buscar ahora en la legislatura bonaerense. Presentaste dos proyectos que son realmente muy interesantes en el último tiempo. Uno es el primer proyecto que se presentó para que los presos no tengan más celulares en las cárceles de la provincia de Buenos Aires. Y el otro, que afecta directamente al bolsillo de los bonaerenses, es sacar el impuesto al sello en las compras con tarjetas de crédito. ¿Cómo viene eso caminando? Y bueno, a ver, presenté los dos proyectos, son proyectos, en general lo que consigo es, además de tener un muy buen equipo, se suma gente de mucho nivel a colaborar. En el de las cárceles trabajó el juez Carlos Pagliere, trabajó la jueza Arroyo Salgado con su equipo. La idea cuál es que vos es un problema que todos lo detectamos, lo tenemos, sí. Tiene que haber una solución. El problema es que, bueno, presentamos los proyectos, ahora se conformaron las comisiones, tiene que hacer todo el recorrido por las comisiones que le toca. Te imaginás que uno tiene las ganas de que se trate cuanto antes. Lo que me da esperanza en ese es que después me lo copiaron en distintos bloques, pero si hay muchos que lo presentan, quiere decir que a la hora de levantar la mano tenés posibilidad. Sí. Y el otro, el de los sellos, porque aparte es inconstitucional, vos estás usando, la ley de cooperativas es muy clara, te pone condiciones instrumentales para lo que vos usás como base de tributación. Y el resumen de la tarjeta de crédito no lo reúne. Entonces vos estás cobrando un impuesto sobre algo que no reúne las condiciones para hacer la base sobre la cual vas a cobrar. Quiero decirlo claro para que... Sí, para que... Eso tiene que caer. Si estamos, pero eso forma parte de un conjunto de proyectos en los que estoy trabajando sobre impuestos distorsivos en la provincia. Estamos trabajando de profundidad en sustituir ingresos brutos. Ese sí me va a costar. Sí, por el impuesto al sello ya hay un antecedente que la justicia falló en contra del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires porque también lo estaba aplicando y tuvieron que cortarlo, pero no así con la provincia de Buenos Aires. Exacto, lo que pasa es que también ahí, viste que sellos hay en todos lados, porque también ahí están en las operaciones de los bienes durables, en autos, en todo, en inmobiliario. Yo me concentré en primero porque es el que afecta a más gente, segundo porque afecta a la gente en la compra cotidiana. Y tercero, porque aparte, esto es inmanente. Vos no podés cobrar sobre algo que no cumple los requisitos para hacer base. Oscar, ¿en qué momento de tu día te sentás a escribir y qué te impulsa a escribir? Porque sacaste tu tercer libro. Lo estoy leyendo, cada vez que me recuerdes, vamos a mostrarlo. ¿Qué te impulsó a escribir este libro? ¿Cuál fue tu disparador? Yo escribí siempre escribí. Escribía, qué sé yo, no digo un diario personal, pero escribí porque me gustaba. La primera novela fue una promesa que le hice a mi hija mayor, que me dijo que la edite. Yo no tenía idea de... La mandé a la editorial, me la aceptaron y salió. La segunda era una bitácora que yo hacía de mi navegación en el velero, muy grande, y salió un concurso muy lindo, que aparte de un buen premio, te lo editaban bien, lo mandé, gané el concurso, entonces, digo, decidí escribirlo porque tenía ganas de ya hacer algo un poquito más, más trabajo de escritor, elegir un argumento, elegir un tema del que quería hablar y escribirlo. Lo escribí hace un tiempo. Ahora tengo menos tiempo que antes. Antes escribía mucho a bordo. Cuando salía a navegar, ahora casi no estoy navegando, entonces no tengo tanto tiempo. Pero me parece que de todas las cosas que uno hace, cuando tocas música, cuando cocinas, siempre hay como una estructura de fondo que es la misma. Pero la escritura tiene esa cosa de que te permite plasmar las dos caras, ¿no? Uno, el poder comunicar con palabras directamente. Pero la otra es lo que le produce al otro, lo que lee, porque lo que lees no necesariamente es exactamente lo que el que escribió. ¿Cuánto hay de vos en esta historia? Yo creo que cuando escribís siempre hay algo tuyo. En esta hay algunas cuantas cosas porque como no tenía ganas de ponerme a pensar en algunas anécdotas, la tomé de mi vida personal sin pedir permiso a mi esposa, que está muy feliz de que cuente cosas nuestras sin... Me preguntó si no tenía que pedirle permiso, le dije, yo estuve ahí. Sí. Yo también, me dijo. Pero bueno, no son cosas bueno, termina siendo el personaje. Tal cual, sí, aparte no son cosas tan dramáticas. ¿Quién no llegó tarde a un civil de un casamiento? Y bueno, muy pocos son, pero bueno. Ya nos estamos quedando sin tiempo. Me gustaría que califiques de 1 a 10 el gobierno de Kicillof. No, me da una calificación muy baja. A mí no me gusta ponerle notas, pero me da muy baja porque genuinamente, esto no es por esa la chicana de pegarle. Creo que él está convencido, en serio, en su fuero íntimo, de un camino a seguir que creo que nos aleja, va exactamente en la dirección opuesta a la que tenemos que ir. Entonces, es muy difícil porque, aunque administrara bien o gestionara bien,
ese camino, el resultado sería pésimo porque está yendo justo para el lado contrario para el que tenemos que ir, para expansión de gasto, para presión tributaria, para mucha presencia estatal, para regular todo, incluso los cambios de la red. Vos fíjate que yo presenté, entre otros proyectos de ley, presenté uno para sostener la regulación vigente de las plataformas de transporte, sí. ¿Viste? De las plataformas de taxis, esto. Bueno, y lo primero que hace es sacar una regulación para que la provincia pueda regular por encima. Ya están reguladas a nivel nacional con los contratos entre privados, ya tributan. No hace falta, porque después, ¿qué pasa? Pasa como en mi ciudad, que donde desembarcaron lo primero que hizo el municipio fue poner las regulaciones y tributo. Claro, si no vos, la realidad por el cambio tecnológico te lleva hacia un lugar y automáticamente aparecen las provincias y los municipios colgándose encima. Entonces me parece que se califica él mismo con lo que él elige hacer, bueno, independientemente de cómo lo gestione. ¿Vos como docente qué número le pones? No, le pongo una nota baja, un aplazo seguro, eso, no tenga duda. ¿Y al gobierno de Milei cómo lo calificás? Ah, bien, muy bien. No sos objetivo ahí, ¿no? No, primero es cierto, no puedo ser objetivo porque qué sé yo. Sí, sos parte. Ahí tendría que decir, como cuando mi mujer fue alumna mía y tuve que excusarme y no le pude tomar examen, ¿no? Bueno, acá pasa lo mismo, pero abstrayéndome de ahí, no le pongamos nota. Y esto lo digo como economista, pero en serio como economista. La gente no dimensiona el tremendo, enorme esfuerzo que es lo que está haciendo Milei desde el vamos, desde decirlo, desde ganar una elección avisándole a la gente lo que iba a hacer, que no son cosas que históricamente traigan votos, hacerlo y sostenerlo. Porque en economía, arriba de la mesa somos todos creativos, pero después cuando tenés que sostener ese cambio todos los días, el esfuerzo es titánico. Y además, sí encuentro una diferencia notable de lo que hablamos de Kicillof, que ahí está todo alineado. O sea, los incentivos del gobierno, los incentivos del país, los incentivos de la gente, quedan todos alineados. Entonces, más tarde o más temprano, eso siempre termina resultando. Oscar, muchas gracias por haber venido a MDZ. No, muchas gracias por la entrevista. Bueno, seguimos en el ciclo de entrevistas MDZ.